por lo regular nosotros, como lo hemos dicho en los videos anteriores y en las enseñanzas anteriores, a veces omitimos también el agradecimiento o la gratitud en el ámbito de la oración. Y es esencial, es fundamental, hace parte, la palabra nos muestra que hace parte esencial de la oración y debería estar completamente relacionado todo el tiempo allí con nuestras oraciones de súplica, con aquellas oraciones en las que nosotros venimos de manera personal, de manera privada, a clamar al Señor con esa intensidad y ese fervor. De igual manera también debería ser así nuestro agradecimiento con total intensidad y con total fervor al Señor, para que podamos nosotros agradecerle por todo cuanto has hecho en nosotros. Nosotros siempre por lo regular nos enfocamos en aquello que no tenemos para quejarnos, en vez de agradecer por aquello que sí tenemos, por aquello que sí tenemos. Y debemos partir desde un punto, de una premisa: es que usted y yo no merecíamos absolutamente nada. Usted no merece el trabajo que tiene, ni merece la familia que tiene, ni merece lo que puede llegar a tener en bienes materiales. No merece nada. Algunos dirán, no, pero es que yo me he esforzado mucho por esto. No, precisamente ese es el problema. El problema es que usted cree que todo lo ha conseguido por sí mismo y no de la fuente, quien le ha dado la fuerza y la capacidad para poder conseguir lo que tiene. Y ese es el problema. Nos olvidamos nosotros de que en realidad todo proviene absolutamente de Dios, partiendo del hecho que nosotros por sí mismos ni lo mereceríamos, ni lo merecemos, ni nosotros por nuestras propias fuerzas lo hubiéramos podido conseguir nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Su palabra nos muestra que nosotros debemos tener una actitud de agradecimiento al Señor. Mire lo que dice la palabra en esta parte. Romanos capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el grave problema cuando el creyente o cuando aquella persona que ha conocido a Dios, que lo ha visto y lo ha visto en el sentido de poder percibirlo o poder conocer sus atributos a través de toda esta creación, o aquellos que a través de su palabra han podido conocer ese plan de salvación. Y la Biblia dice, pero han decidido no agradecerle a Dios, al Creador, sino que más bien le dieron gracias a las cosas creadas, a lo creado, y terminan dándole gracias a las cosas que fueron diseñadas por Él mismo, cuando deberíamos nosotros agradecer es completamente a Dios. Hay un pasaje muy interesante, es la historia de los 10 leprosos que Jesús mencionó o que actuó en determinado momento. Y la Biblia relata que habían 10 leprosos. Y nótese que estamos hablando de leprosos. No eran aquellos que tenían un dolorcito de cabeza o que tenían un problemita menor, sino que era lepra y era, digámoslo, la enfermedad de aquella época, la más grave. Era incurable de por sí misma, incurable en el sentido de que no había una medicina que pudiera llegar a eso, un tratamiento que pudiera llegar a curarlo. Eran completamente exiliados, eran sacados fuera de la ciudad, lejos de su familia, no podían tener contacto con nadie, no se podían acercar. Era una vida completamente horrorosa. Así que en determinado momento Jesús ve a 10 leprosos, les dice a ellos que vayan y en el camino quedan completamente sanos, pero solamente uno terminó viniendo y dándole gracias a Jesús por el milagro que había hecho. Los otros, sin lugar a dudas, los otros nuevos se fueron a celebrar tal vez con su familia, a ver de que ya habían sido sanos, pero solamente uno. Y la pregunta que Jesús hizo fue precisamente: ¿y dónde están los otros 9? ¿Acaso no fueron 10 los que sané? Porque solamente uno terminó regresando a dar gracias a Dios. Y el cuestionamiento de Jesús era en este punto, de que la persona debe entender que necesita darle gracias a Dios. Aquí en este asunto, en este relato, es entendible cuando el Señor les menciona que deberían tener una actitud de agradecimiento.
Y nótese, una cosa es estar agradecido o sentirse agradecido y otra cosa distinta es expresar agradecimiento, que eso son dos cosas diferentes. Porque los 9 podrían llegar a haber dicho los 9 por allá, no, nosotros sí estamos agradecidos, pero otra cosa es haberlo expresado, esa gratitud. Y la palabra nos muestra a nosotros que debemos tener acciones de gracia. Por nada estéis afanosos, sino presentar vuestras peticiones delante del Señor con acciones de gracias, dice, y la paz de Dios vendrá a cuidar vuestra mente, la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a guardar nuestra mente y nuestro corazón. Así que esto es lo que su palabra nos menciona a nosotros, que nosotros deberíamos tener mucho cuidado al respecto. Así que olvidarnos de los beneficios de Dios también es señal de que un cristiano no ha madurado en su fe y que solamente se guía basado solamente en sus sentimientos. Hay gente que solamente espera a un momento de emotividad para decir, ay Señor, gracias. O espera la respuesta de una oración para decir, ay Señor, gracias. La persona que ha comprendido y ha entendido la soberanía de Dios da gracias aún sin haber recibido la respuesta. ¿Por qué? Porque entiende que teniendo un Dios bueno, que usa todas las cosas para bien y que es todopoderoso y soberano, sabemos que sea cual sea la respuesta que Él vaya a dar a mi petición, terminará siendo para bien. Confío plenamente en su voluntad. Permítame terminar estas palabras con las que termina el pastor R.C. Sproul en su libro, y abro comillas. Este cristiano, hablando acerca del cristiano que se maneja y agradece solamente por momentos emotivos. Esta persona está propensa a una vida espiritual de montaña rusa, pasando rápidamente de eufóricas alturas a bajos depresivos. En los momentos altos percibe un estimulante sentido de la presencia de Dios, pero se precipita a la desesperación en el instante en que percibe una aguda ausencia de tales sensaciones. Vive de bendición en bendición, sufriendo los aguijones de una mala memoria. Vive siempre en el presente, saboreando el ahora, pero perdiendo de vista lo que Dios ha hecho en el pasado. Su obediencia y servicio solo son tan fuertes como la intensidad de su último recuerdo de bendición. A eso se refiere el pastor, en que solamente una persona termina agradeciendo en el momento en el que recuerda aquel momento en que fue bendecido, o en aquel momento en el que tiene una eufórica emotividad para venir y dar gracias a Dios. No, la vida del creyente debe ser un continuo agradecimiento a Dios, expresión de gratitud al Señor. Porque si aún así Dios nos decidiera no concedernos absolutamente nada de aquí en adelante, no sería injusto, porque en realidad nosotros no merecemos. Pero no sería injusto el Señor, y aún así deberíamos estar dispuestos a agradecerle a Él, porque creo que ha hecho mucho más de lo que nosotros merecíamos. Esa es su gracia y ese es su amor. Que Dios nos ayude a no tener el problema que tuvo el pueblo de Israel en el desierto: su queja, su queja, su queja, su queja. Y es desafortunado y muy desdichado encontrarse con personas que dicen creer en el Señor, pero su vida sencillamente se mueve mediante la queja. Se quejan absolutamente por todo y no confían para nada en aquel que puede proveerlo todo. Iglesia, espero que este video sea de mucha bendición y este mensaje. Recuerde dejar su me gusta, dejar su comentario y compartir también, ¿ok? Para que pueda bendecir a otros.